¿Alguna vez te has preguntado si tu vida comenzó a cambiar mucho antes de que salieras de tu casa, justo en el primer lugar donde pusiste tu atención al despertar? Piénsalo por un momento. Abres los ojos, todavía no te has levantado de la cama, prendes la televisión, tomas el celular y menos de 5 minutos alguien ya decidió qué emociones vas a sentir. Hay guerra, la economía está cayendo, hubo violencia, todo está difícil y sin darte cuenta, antes de que tomes el primer café, ya sembraron una semilla en tu mente. Pero aquí viene la pregunta incómoda. Si esa semilla fuera la que llevas años creciendo dentro de tu vida, la mayoría de personas cree que observa el mundo con objetividad, pero no, observa el mundo desde el estado emocional con el que comenzó su día. Y entonces ocurre algo silencioso. Si empiezas mañana viendo miedo, empiezas a buscar razones para seguir sintiendo miedo. Si empiezas viendo escasez, todo parece confirmar que la escasez está por todas partes. No porque el mundo haya cambiado de un momento a otro, sino porque tu atención comenzó a mirar en esa dirección. Y lo más peligroso es que casi nadie se da cuenta de qué está ocurriendo. ¿Quién está eligiendo realmente aquello a lo que entregas tu atención todos los días? ¿Tú o alguien más? Porque la respuesta puede explicar por qué llevas años obteniendo los mismos resultados. Imagina que tu mente es como un enorme teatro completamente oscuro. En ese escenario existe cientos de actores. Hay oportunidades, hay problemas, hay personas que quieren ayudarte y personas que quieren detenerte. Hay abundancia, también hay carencia, pero solo existe un reflector y ese reflector apunta únicamente hacia donde tú decides mirar. Lo iluminas cobra protagonismo, lo que dejas en obscuridad parece dejar de existir. La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo no eres tú quien sostiene ese reflector? La mayoría de personas piensan que alguien les arruinó la vida, que fue su pareja, el jefe, el gobierno, la economía. Pero pocas veces se hacen una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué historia llevo años contándome para seguir viviendo exactamente el mismo mundo? Porque hay personas que viviendo en la misma ciudad, respiran el mismo aire, atraviesan la misma crisis, encuentran oportunidades, mientras otras solo encuentran razones para rendirse. ¿Qué diferencia una de otras? No siempre es el mundo, muchas veces es el filtro con el que interpretan. Nuestro cerebro recibe muchísima información de la que puede procesar de una forma consciente. Por eso necesita filtrar. Tiende a dar más importancia a aquello que considera relevante. Por ejemplo, cuando compras un automóvil de color específico, de pronto aparece por todas partes. No aparecieron de la nada, simplemente tu atención comenzó a detectarlos con mayor facilidad. Algo parecido ocurre con las oportunidades, con los problemas e incluso con la manera en la que interpretamos nuestra propia vida. Aquello en lo que nos enfocamos suele ocupar más espacio en nuestra experiencia. Y si todavía no me conoces, hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas. Durante años he acompañado a personas que creían que su mayor problema estaba afuera, hasta que descubrieron algo mucho más poderoso, que antes de cambiar su realidad necesitaban cambiar la manera en la que observaban y respondían a ella. Porque cuando cambian tu interpretación, también empiezas a cambiar tus decisiones. Y cuando cambian tus decisiones, empiezas a cambiar tus resultados. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién decide lo primero que entra en tu mente cada mañana? ¿Cuánto tiempo llevas alimentando pensamientos que nunca cuestionaste? Y si descubrieras que llevas años mirando únicamente aquello que confirma tus miedos, ¿te atreverías a cambiar el lugar donde apuntas tu atención durante una semana? La forma en la que observas tu vida no cambia mágicamente el universo, sí cambia lo que percibes, las decisiones que tomas y las acciones que repites. Y esas acciones sostenidas en el tiempo pueden transformar profundamente el rumbo de tu vida. Quizá el problema nunca fue que el mundo estuviera completamente en tu contra. Quizá el problema es que llevas demasiado tiempo mirando en la misma dirección. Pero espera, porque lo más inquietante no es que alguien pueda influir en aquello que observas. Lo verdaderamente inquietante es decir que existe algo dentro de ti que puede mantenerte atrapado observando siempre en la misma historia. Y cuando entiendas cómo funciona, vas a empezar a comprender por qué muchas personas repiten los mismos resultados durante años sin darse cuenta. Eso cambia por completo las reglas del juego.
Mientras avanzamos en este video, hagas un ejercicio. No respondas en voz alta, respóndete en total honestidad. Lo primero que alimentas tu mente cada mañana, ¿esperanza o miedo? Si la respuesta te incomodó, quédate hasta el final del bloque, porque entenderás por qué tu cerebro insiste en mostrarte siempre las mismas cosas. Y si te dijera que hay un ladrón que te roba todos los días, pero no te quita dinero ni tiempo, te roba algo mucho más valioso, la dirección de tu atención. Porque la mayoría cree que decide en qué piensa, pero la realidad es que muchas veces alguien más ya tomó esa decisión. Mientras tú crees que solo estás viendo las noticias, revisando redes o escuchando una conversación, tu mente está siendo programada. Imagina esta escena. Sales de casa después de escuchar durante media hora el mundo está en crisis, que no hay oportunidades, que todo está caro, que la inseguridad aumenta. Llegas al trabajo, el primer cliente te dice que las ventas están difíciles. En las redes sociales ves a alguien quejándose de la economía. Entonces piensas, ¿ves? Yo ya sabía que todo está mal, pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Realmente el mundo te está demostrando que todo está mal? ¿O tu mente comenzó a buscar pruebas que confirmaran lo que ya estabas encontrando? Porque dos personas viven exactamente la misma situación, una encuentra oportunidades y mientras la otra solo encuentra obstáculos. Quédate conmigo porque la respuesta puede cambiar la forma en la que interpretas absolutamente todo. Imagina que llevas unos lentes con cristales azules desde que eras niño. Con el paso de los años te acostumbraste tanto que olvidaste que los llevabas puestos. Y un día alguien te dice, el mundo no es azul. Y tú le respondes, claro que sí, lo estoy viendo con mis propios ojos. El problema nunca fueron los ojos, el problema eran los lentes. Así funcionan muchas de nuestras creencias. No vemos la realidad tal como es, la vemos a través de los filtros que hemos construido con nuestras experiencias, nuestros miedos y la información que consumimos todos los días. Hay personas que dicen que quieren abundancia, pero pasan horas alimentando conversaciones de escasez. Dices que quieres paz, pero consumes contenido que los mantienen enojadas todos los días. Dices que deseas una relación sana, pero revives todos los días las historias de la traición que vives hace años. Y después se preguntan, ¿por qué no logran avanzar? No porque estén conectadas, sino porque el cerebro aprende por repetición. Aquello que alimentas constantemente, empiezas a sentirte familiar. Y lo familiar, aunque duela, muchas veces termina pareciéndose seguro. Nuestro cerebro no procesa toda la información que recibe, necesita priorizar. Por eso presta atención a aquello que considera importante o repetitivo. Todos los días alimentas una idea y esa idea gana espacio en tu mente no porque sea la única realidad, sino la más accesible para tu cerebro. Eso influye en cómo interpretas lo que ocurre, las decisiones que tomas y en las oportunidades que alcanzas a ver. Por eso, cambiar el foco no significa negar los problemas, significa dejar de permitir que los problemas sean lo único que ocupa tu atención. Déjame preguntarte algo. ¿Qué conversaciones consumes cada semana realmente aportan algo a tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a hablar de tus sueños y cuánto hablas de tus problemas? Si alguien pudiera escuchar todos tus pensamientos durante un día, diría que estás construyendo el futuro que deseas o simplemente estás sobreviviendo al presente. La atención es como una semilla. Lo que riegas crece. Si riegas únicamente el miedo ocupará cada vez más espacio. Si entrenas tu atención para reconocer posibilidades y actuar sobre ellas, empezarás a detectar con mayor frecuencia. No que el mundo haya cambiado de un día para otro, sino porque tú empiezas a mirar y responder de otra manera, y eso cambia el rumbo de tus decisiones. Pero todavía falta entender algo mucho más profundo, porque incluso cuando decides cambiar tu atención, hay una parte de tu cerebro que intenta llevarte de regreso los mismos pensamientos de siempre. Y cuando descubras por qué ocurre eso, vas a entender por qué tantas personas abandonan su transformación justo cuando estaban a punto de avanzar. Quiero que hagas un ejercicio mientras sigues viendo este video. Cada vez que aparezca un pensamiento negativo hoy, no lo pelees, solo pregunta, ¿este pensamiento me acerca a la vida que quiero construir o simplemente está repitiendo una historia que llevo años escuchando? Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque lo que viene te va a volar la cabeza. Pues cuéntame en los comentarios cuál fue el primer pensamiento automático que descubriste.
Esa respuesta puede decidir mucho más de lo que imaginas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen encontrar oportunidades en cualquier lugar, mientras otras solo encuentran problemas, aunque vivan exactamente la misma realidad? ¿Será suerte? ¿Será destino? ¿O existe algo dentro de su cerebro que decide qué vas a ver incluso antes de que abras los ojos? Porque si entiendes esto, vas a dejar de decir así es el mundo y empezarás a preguntarte, ¿así es el mundo o así aprendí a verlo? Déjame preguntarte algo que seguramente te ha pasado. Una mujer descubre que está embarazada y de pronto empieza a ver mujeres embarazadas por todos lados. No aparecieron de la noche a la mañana, siempre estuvieron ahí. Ahora piensa en alguien que acaba de comprar un automóvil verde. Durante años jamás habías notado ese color, pero sale de la agencia y parece que toda la ciudad conduce un automóvil verde. La pregunta es, ¿los coches aparecieron de repente o tu atención comenzó a detectarlos? Ahora lleva esa idea a tu vida. Si todos los días piensas que no hay dinero, ¿qué crees que empezará a encontrar tu mente? Si todos los días repites que nadie te valora, ¿qué tipo de situaciones comenzarán a llamar tu atención? Y si llevaras años buscando pruebas para confirmar una historia sin darte cuenta de que tú mismo la escribiste hace muchos años. No respondas todavía, porque lo que viene puede cambiar por completo la forma en la que entiendes tus pensamientos. Imagina que entras a una biblioteca con millones de libros. Cada libro representa una posibilidad, una oportunidad, una conversación, una idea o un aprendizaje, pero solo llevas una linterna. Donde apuntas la luz, eso es lo que único alcanzas a leer y después sales convencido de que la biblioteca únicamente contiene esos libros. Así vivimos muchas veces. Confundimos aquello que nuestra atención iluminó con toda la realidad. Y ese es uno de los errores más silenciosos que puede cometer una persona. Hay personas que dicen, siempre me traicionan, y sin darse cuenta, su atención permanece alerta buscando cualquier gesto que confirme esa idea. Si alguien tarda en responder un mensaje, ya piensas que las están ignorando. Si alguien cambia de tono de voz, crees que estás enojado. No significa que estas situaciones nunca existan, significa que tu mente les da mucho más peso porque encajan con la historia que llevas años contándose. Lo mismo ocurre con la escasez, con el fracaso, con el rechazo y también ocurre con la confianza, la gratitud y las oportunidades. La historia que más repites termina convirtiéndose en el filtro con el que interpreta lo que sucede. Nuestro cerebro cuenta con un mecanismo que ayuda a priorizar la información importante y dejar un segundo plano el enorme volumen de estímulos que recibe cada día. Por eso, cuando algo adquiere relevancia por nosotros, como un embarazo, un automóvil nuevo o una meta personal, empezamos a notar con mucha más frecuencia. No significa que el mundo haya cambiado de repente, significa que nuestro cerebro está prestando más atención a aquello que considera importante. Y aquí aparece una pregunta poderosa. ¿Qué le has enseñado a tu cerebro que es importante buscar todos los días? Porque esa respuesta influye en lo que percibes, en cómo interpretas lo que ocurre y en las decisiones que terminas tomando. Quiero que te observes por un momento. ¿Qué es lo primero que notas cuando entras a un lugar nuevo? ¿Qué historia repites con más frecuencia sobre tu vida? ¿Eres lo que buscan oportunidades o lo que buscan razones para demostrar que nada funciona? Y la pregunta más incómoda de todas, si tu atención fuera un imán, ¿qué ha estado atrayendo hacia tus decisiones durante todos los 5 años? Quizá llevas mucho tiempo esperando que el mundo cambie para sentirte diferente, pero tal vez el primer cambio ocurre cuando decides entrenar tu atención de una forma distinta, no para negar los problemas, sino para dejar de convertirlos en el único paisaje que observas, porque aquello que ocupa constantemente tu atención termina influyendo en la manera en la que piensas, en las decisiones que tomas y en los caminos que eliges recorrer. Y cuando cambias tus decisiones, empiezas a cambiar tu historia. Pero aquí es donde todo se vuelve todavía más inquietante, porque incluso si decides cambiar el lugar donde pones tu atención, existe una fuerza mucho más poderosa que intentará devolverte al mismo lugar de siempre. No está afuera, está dentro de ti.
y se llama tu programación inconsciente. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el siguiente bloque. Antes de seguir, quiero que hagas un pequeño experimento. Escribe en los comentarios una sola palabra. ¿Qué crees que tu mente ha estado buscando más durante este último año? ¿Oportunidades o problemas? No lo hagas para mí, hazlo porque muchas veces ponerlo en palabras es el primer paso para darte cuenta del filtro con el que llevas demasiado tiempo mirando tu vida. ¿Te has preguntado por qué, aunque sabes exactamente lo que tienes que hacer, terminas haciendo lo mismo de siempre? ¿Por qué una persona puede leer décadas de libros, ver cientos de videos de motivación, asistir a cursos y aún así volver a los mismos hábitos, las mismas deudas y las mismas discusiones y los mismos resultados? La respuesta no está en la falta de información, está en algo mucho más profundo, tu programación. Y si no entiendes esto, vas a seguir creyendo que el problema es la vida, cuando en realidad muchas veces el problema es el programa desde el que estás observando. Déjame pintarte una escena. Es domingo por la noche. Dices, ahora sí, mañana voy a cambiar. Voy a levantarme temprano, voy a cuidar mi salud, voy a ahorrar, voy a dejar de enojarme. Llega el lunes, suena la alarma, la apagas, discutes otra vez, donan sus sueños justo cuando están a punto de avanzar. Imagina que compras la computadora más poderosa del mundo. Pantalla increíble, procesador de última generación, memoria infinita, pero el sistema operativo está lleno de errores. Cada vez que intentas abrir un programa, se congela. Cada vez que intentas avanzar, ¿cambiarías el monitor o cambiarías el teclado? Claro que no. Entenderías que el problema está en el sistema que dirige todo. Ahora piensa en tu mente. Muchas personas intentan cambiar su vida sin revisar el programa desde el que interpretan esa vida. Cambian de pareja, cambia de ciudad, cambia de trabajo, pero siguen pensando igual. Y ocurre algo impresionante, la historia cambia de escenario, pero el final siempre es el mismo. Hay personas que dicen, siempre me tocan malas parejas, siempre me engañan, siempre me quedo sin dinero, siempre fracaso cuando estoy a punto de lograrlo. ¿Te das cuenta de la palabra que más repiten? Siempre. Y cuando tu mente escucha esa palabra una y otra vez, empieza a tratar como una identidad. Ya no es algo que ocurrió, es algo que crees que eres. Y cuando una creencia se convierte en identidad, cada decisión comienza a proteger esa identidad. Que te haga sufrir, porque para el cerebro muchas veces lo conocido resulta más cómodo que lo desconocido. Nuestro cerebro crea hábitos para ahorrar energía. Cuando más repetimos una forma de pensar o reaccionar, más automática puede volverse. Por eso no basta con decir desde mañana pensaré diferente. Si no cuestionamos las creencias y patrones que hemos reforzado durante años, es fácil volver a la misma respuesta automática. Cambiar requiere práctica, conciencia y repetición. No ocurre de un día para otro. Quiero que seas brutalmente honesto conmigo. ¿Cuál es la frase que más repites sobre tu vida? ¿Nunca me alcanza? ¿Todo me cuesta? ¿No soy suficiente? ¿Siempre termino igual? Ahora pregúntate algo más. ¿Esa frase describe tu realidad o lleva años repitiéndose que terminó construyéndosela en una decisión? Y si dejaras de contarte esa historia, ¿quién serías? La mayoría de personas intenta cambiar los resultados sin cambiar la programación que produce esos resultados. Es como cortar las hojas de una mala hierba mientras la raíz sigue intacta. Durante unos días parece que todo mejoró, pero tarde o temprano vuelve a crecer. Por eso el verdadero cambio no empieza cuando haces más, empieza cuando observas qué pensamientos, emociones y creencias están dirigiendo tus acciones, porque la forma en la que observas tu vida influye cómo actúas y la forma en la que actúas termina moldeando el tipo de vida que construyes, pero todavía falta descubrir algo todavía más incómodo, porque incluso cuando identificas tus programas, hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. ¿Quién eres cuando nadie te está observando? Porque la respuesta a esa pregunta puede explicar por qué tu realidad privada casi nunca coincide con la imagen que proyectas al mundo. Y eso hablaremos en el siguiente bloque. Quiero proponerte un reto. Escribe en una hoja la frase negativa que más repites sobre ti durante los últimos años. Solo una. Después pregúntate, ¿esta frase me ayuda a construir la vida que quiero o lleva demasiado tiempo dirigiendo mis decisiones? Si te atreves, comparte en los comentarios la única palabra de esa frase.
A veces reconocer el patrón es el primer paso para empezar a cambiarlo. Y si dentro de 5 años descubrieras que nunca te falló el talento, nunca te faltó capacidad, sino que llevas toda la vida mirando hacia el lugar equivocado, piénsalo. ¿Qué pasaría si hoy fuera el primer día en el que recuperas el control de aquello que observas? Porque después de todo lo que hemos hablado, no puedes decir que no lo sabías. La mayoría de personas seguirá despertando mañana exactamente igual. Abrirá los ojos, tomará el celular, consumirá las mismas noticias, escuchará las mismas quejas, hablará de los mismos problemas, repetirá los mismos pensamientos. Al terminar el día dirá la misma frase: mi vida no cambia. Pero la verdadera pregunta nunca fue: ¿por qué mi vida no cambia? La verdadera pregunta es: ¿qué estoy alimentando todos los días para que siga siendo exactamente igual? Quiero que imagines esto. Existen dos versiones de ti. Las dos viven en la misma ciudad. Las dos tienen la misma edad. Las dos enfrentan problemas parecidos. La única diferencia es el lugar donde ponen su atención. 5 años después, sus vidas ya no parecen en nada. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió entre una y otra? La respuesta está en una palabra: decisiones. Y las decisiones nacen de la misma manera en la que interpretamos lo que vivimos. Imagina que toda tu vida has caminado dentro de un enorme laberinto. Durante años juraste que no había salida. Cada giro parecía llevarte al mismo lugar, hasta que un día alguien te pide que subas a una torre. Desde arriba descubres algo que jamás habías visto. El problema nunca fue el laberinto, el problema era la perspectiva desde la que intentaba salir. Eso mismo sucede con la vida. Muchas veces no necesitas un mundo diferente, necesitas aprender a observar desde el lugar diferente. Porque cuando cambias la perspectiva, aparecen caminos que antes eran invisibles. Y probablemente el más incómodo: la mayoría de las personas pasan años culpando a la economía, a su familia, a su pareja, al gobierno, a la mala suerte, pero muy pocos se atreven a sentarse frente al espejo y preguntarse con absoluta honestidad: ¿cómo estoy construyendo yo mantener esa realidad? Esa pregunta duele, porque ya no hay nadie más quien señalar, pero también libera, porque en el momento en la que descubres que alguna de tus decisiones están influyendo en tus resultados, también descubres que puedes empezar a tomar decisiones distintas, y ahí recuperas el poder de decidir cómo responder a lo que ocurre. Nuestro cerebro cambia con la experiencia. Cada vez que practicamos una forma diferente de pensar, prestar atención y actuar, fortalece nuevas conexiones relacionadas con esos hábitos. No sucede de la noche a la mañana, pero con la repetición y constancia podemos modificar patrones que antes parecían automáticos. Por eso, el cambio verdadero no depende de un video, depende de lo que haces después que apagas este video. Antes de irte, quiero dejarte 5 preguntas, no para que me las respondas a mí, quiero que las respondas a ti. ¿Qué consumes los primeros 10 minutos de tu día? ¿Qué historias llevas años contándote sobre tu vida? ¿Qué conversaciones necesitas dejar de alimentar? ¿Qué oportunidades has dejado de ver por estar mirando únicamente el problema? Y lo más importante: si mañana despertaras siendo la mejor versión de ti, ¿qué sería lo primero que dejarías de observar? Guarda la respuesta, porque ahí puede estar el inicio de tu transformación. Tal vez no hay cambio en el mundo, o tal vez la economía siga igual, o tal vez tus problemas sigan esperándote cuando termine este video. Pero si algo cambió dentro de ti, entonces este video ya cumplió su propósito, porque la vida empieza a transformarse cuando dejamos de reaccionar en automático y comenzamos a observar con conciencia. No puedes elegir todas las circunstancias, pero sí puedes elegir qué pensamientos alimentas, qué conversaciones aceptas y qué hábitos fortaleces, y qué dirección toman tus próximos pasos. Y esa decisión repetida una y otra vez puede cambiar el rumbo de tu historia. Así que mañana, cuando abras los ojos, antes de tocar el celular, antes de prender la televisión o antes de permitir que alguien más decida qué va a pasar, haz una pausa, respira y pregúntate: ¿qué realidad quiero empezar a construir con las decisiones que tome hoy? Porque recuerda esto: no siempre puedes elegir lo que parece frente a tus ojos, pero sí puedes elegir qué merece quedarse en tu atención. Y muchas veces esa elección es el comienzo de una vida completamente diferente. Si llegaste hasta aquí, significa que no estabas buscando entretenimiento, estabas buscando respuestas. En los comentarios escribe únicamente una palabra: ¿qué vas a dejar de alimentar a partir de hoy?
Puede ser miedo, carencia, enojo, queja, duda o cualquier palabra que represente aquello que ya no quieres seguir fortaleciendo. Después, vuelve a los 30 días y lee nuevamente tu comentario. Quizá ese pequeño compromiso público sea el primer paso para demostrarte que una gran transformación comienza con una decisión aparentemente pequeña. Y si estás listo para reprogramar tu mente en el primer mensaje fijado, puedes contactarme. Y recuerda suscribirte porque en los siguientes videos te voy a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.